Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Eduardo Muñoz. Trabajo en el programa Para Explora, región de Aysén. Le queremos dar la bienvenida a todos. Como les decía, estamos cerrando un ciclo de charlas de género y ciencia. Somos el Para Explora de Aysén, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación. Es un proyecto ejecutado por la Universidad Austral de Chile, Campus Patagonia, aquí en Coyhaique. Nos complace mucho recibirlos en esta jornada y les damos la bienvenida al tercer encuentro de Ciencia y Género. En esta oportunidad nos acompaña la investigadora Javiera Valencia, geógrafa del programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile. Javiera fue investigadora y analista de políticas públicas y ambientales en la Fundación Terram, trabajando temas como ordenamiento territorial, glaciares, energía, transformación social y ecológica, entre otros temas. Sin embargo, su tema de interés investigación actual es el cambio climático, en el cual se está especializando. Actualmente colabora con el programa Austral Patagonia, que es impulsado desde la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Austral de Chile. Es un equipo multidisciplinario. El programa tiene como objetivo fortalecer el sistema de áreas silvestres protegidas, terrestres y marino-costeras en la Patagonia. Antes de continuar con la presentación, les quería recordar que en este ciclo de charla hemos trabajado con un formato de preguntas que tiene que ver con ir preguntando mientras la investigadora va dando su charla por el chat. Nosotros vamos recopilando sus preguntas, tanto en Facebook como en Zoom, y luego, al terminar la charla de Javiera, nosotros vamos a ir retomando esas consultas y se las vamos a ir dando para que ella vaya resolviendo las dudas y comience la retroalimentación. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente por estar. Bienvenida, Javiera. ¿Estás por ahí? Sí. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a los amigos de Para Explora Aysén. Gracias por la invitación. Y bueno, espero contarles en qué estamos y trabajando, tratando de aportar desde la ciencia a la toma de decisiones. Yo creo que en el contexto de pandemia ha quedado muy claro que las decisiones se deben tomar en base a la mejor ciencia disponible y bueno, nos falta mucho también para que la política pueda integrar de mejor manera, escuchar a los científicos. Y pandemia o cambio climático también son crisis que como sociedad necesitamos entregar respuestas. Y el tema es que la pandemia ha sido en un periodo de corto muy chiquito, el cambio climático ya lo estamos evidenciando, la ciencia lo viene diciendo desde hace mucho tiempo. Yo creo que es importante y espero que al final podamos reflexionar respecto a la importancia de la naturaleza en este contexto, porque una vez que salgamos, algunos van a ir a bares y quizás otros van a áreas protegidas y yo creo que volver a valorar la naturaleza después de salir de este encierro puede traernos una valoración distinta a lo que es la vida, a la importancia que ello implica. Así que nada, quedo atento también a comentarios, preguntas y a lo que queden en duda después de la presentación. Bien, si es que Eduardo hay alguna pregunta interesante, por favor, me lo haces. Perfecto. Muchas gracias, Vera. Súper. Entonces, bueno, para aclarar me piden de que nosotros el programa Austral Patagonia está radicado en Valdivia, en la sede de la Universidad Austral de Valdivia, que es importante decirlo porque no estamos basados en Patagonia. Sin embargo, trabajamos con muchos científicos, somos una red de más de 20 investigadores y profesionales, socios locales que estamos trabajando en este programa, que lo que busca es elevar el estándar de conservación de la Patagonia. No solo mirando la Patagonia desde el territorio, desde la tierra, desde donde como humanos podemos poner nuestros pies sobre la tierra, sino que también desde el mar, desde los océanos. Y cómo la integración de estos dos ecosistemas tiene un rol muy importante en cuanto a la biodiversidad,
la salud del planeta, pero también nos entrega un tremendo espacio para poder investigar, dado que falta mucho que investigar y que descubrir. Como les decía, bueno, ahí hay una foto del equipo, está una foto del año pasado, los presento a quienes nos escuchan hoy día, y me pidieron que explicara un poco, que me presentara, y muy cortito, me quedo con esta frase del Principito, cuando el Principito le pregunta, cuando llega al planeta al geógrafo y le dice, ¿qué planeta puedo presentar? Él dice el planeta Tierra, tiene muy buena reputación. Sin embargo, ese geógrafo no le gustaba salir de su escritorio, solo él interrogaba a los exploradores, y la verdad es que a mí me gusta salir un poco del escritorio, me gusta estar en la naturaleza, y bueno, y puse una foto comiendo calafate, que yo creo que para lo que es el programa Explora Aysén, Patagonia. He estado en Patagonia y es realmente un lugar que, de hecho, viví un año allá. Y bien, ¿qué hacen los geógrafos? Yo soy geógrafa, estudié en la Universidad Católica, y lo que hacemos es estudiar la compleja relación que existe entre la sociedad, la humanidad y la naturaleza. Es muy compleja, tenemos distintos aspectos, tiene distintas escalas, a nivel global, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel local, para poder explicar ciertos fenómenos, qué es lo que pasa, y poder tratar de interpretarlo. Necesitamos saber de muchas ciencias, desde ciencias sociales a ciencias naturales, para poder interpretar el entorno social y también el entorno ambiental. Y tenemos esa facilidad al saber, quizás poquito, pero de muchas ciencias y de mucho conocimiento, podemos dialogar, podemos integrar conocimiento y tenemos una capacidad de poder planificar. Y por lo mismo los geógrafos hacen mucha planificación territorial. No es lo que se hace mucho en Chile, porque estamos al debe con eso, pero históricamente sí es un tema que se desarrolla bastante. En lo personal, tú bien lo dijiste, Eduardo, cambio climático ha sido los temas que me he dedicado el último tiempo. He hecho seguimiento a negociaciones internacionales sobre cambio climático en los últimos 6 años, pero tengo también experiencia de trabajo desde sociedad civil, haciendo análisis crítico a políticas públicas ambientales. ¿Qué me motiva? Me motiva a contribuir a proteger lo poquito que queda de naturaleza, corriendo la barrera de lo posible. Creo que hay que empujar, porque estamos en una crisis que es evidente, y creo que mientras más personas tratemos de empujar esto, podemos cambiar un enfoque sobre el modelo de desarrollo tan dañino que hoy día tenemos y que creo que se refleja un poco con esta crisis ambiental. Bien, para partir, y qué es lo que estamos nosotros trabajando y de qué trata la charla, tiene que ver con Patagonia Refugio Climático. Y cuando hablamos de refugio climático, nos remitimos a que estamos en un problema que es el calentamiento global. Y tenemos los antecedentes de que como sociedad hemos alterado absolutamente nuestro sistema, nuestro planeta, en base a la contaminación. Y hoy día estamos hablando de un cambio climático que es absolutamente producido por el hombre. Nosotros como hombre, mujer, humanidad, digo, nosotros lo hemos producido, porque si bien el planeta ha tenido cambios globales, periodos de glaciaciones, periodos de calentamiento, los últimos 150 años hemos elevado la temperatura del planeta en 1 grado. Lo cual ocurre más o menos en un tramo de 18.000 años, la temperatura del planeta aumentaba 1 grado. Hoy día lo estamos haciendo en los últimos 150, 180 años. Y el problema está en que la ciencia lo viene diciendo desde hace mucho tiempo. Tenemos evidencia, ya se puede graficar, este gráfico viene del panel intergubernamental sobre cambio climático, del IPCC, en que de hecho nos advierten que la temperatura del planeta está aumentando, pero que aún así podemos detenerla, y que aún así es muy diferente si es que la temperatura del planeta aumenta en 1,5 grados o en 2 grados. La meta del Acuerdo de París dice, ojalá que la temperatura del planeta no aumente más de 2 grados, y ojalá que tienda a 1,5, porque hay diferencia en esto. Y el tema está en que si no paramos las emisiones de gas de efecto invernadero, y además todas
cambiamos el enfoque de cómo estamos dañando la naturaleza para nuestra propia sobrevivencia, una sobrevivencia que es muy extractiva por lo demás, extractiva de la naturaleza, la temperatura del planeta puede fácilmente aumentar 5 grados, 8 grados, y eso ya realmente sería muy caótico. Tenemos antecedentes, ahí ustedes pueden ver en los gráficos cómo las partículas por millón de CO2 han aumentado, de 280 en el año 1850, hoy día estamos alrededor de los 415, 420 partículas, y la verdad es que eso es grave, porque altera la vida. Nosotros no lo vemos en lo inmediato, pero a largo plazo sí nos daña. Y también acá abajo ustedes pueden ver que las emisiones han sido producto finalmente de cómo nosotros hemos quemado combustibles fósiles y por lo demás alterado los sumideros naturales de CO2 que filtran el aire y que permiten la vida orgánica tal como la conocemos. Estos gráficos son del IPCC, ustedes pueden acceder a ellos, están libres, están en internet, y aquí nos muestran cómo la temperatura puede variar y cómo sería la alteración en el gráfico de la derecha. Mientras más oscuro es el rojo, esto relacionado con la temperatura, más se alterarían los sistemas, la amenaza de los sistemas, más se alterarían los fenómenos meteorológicos extremos, impactos en general, y el problema es que no solo se traduce a la extinción de una especie más o una extinción de una especie menos, también esto se traduce en vidas humanas, y así como para la pandemia hemos lamentado, personalmente yo creo que todo el mundo lamenta las 12.000 personas y algo más chilenos que han fallecido, 12.000 familias que hoy día tienen un ser querido menos en sus casas. El cambio climático también nos puede afectar en la medida que nosotros no respondemos, no nos adaptamos y no mitigamos estos impactos, porque es producto de cómo nosotros hemos alterado el planeta. Como les decía anteriormente, 0,5 grados sí importa. Importa porque aumentarían los episodios del calor. Aquí abajo hay una tabla que ustedes pueden ver en el eje Y, la temperatura en 1 grado, 1,5 y 2, lo mismo, el color más oscuro apunta al cambio más drástico, y cómo se verían afectados distintos ecosistemas y también cómo nos impactaría. Y hay diferencias. Y la verdad es que aumentan las probabilidades de sequía, aumentan las precipitaciones intensas en varias regiones. Responder a lluvias intensas es muy complejo, y episodios de calor extremo también es muy complejo, sobre todo para gente que tiene problemas de salud. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de temas bastante importantes y que no están en 50 años más o en 100 años más a fin de siglo. Están ocurriendo hoy día. Y el tema es cómo tomamos noción de aquello. Cuando no pasa la lámina. Ay, no pasa la lámina. ¿No pasa? No, dame un segundo. Dale. Se me quedó pegado el computador. Como la lámina de diferencias entre 1,5 y 2 grados. Sí, sí, es que estoy pegada ahí y no puedo salir. Ya, vamos de nuevo. Ahí parece que sí. Ay, perdón, disculpen. Perfecto. Bien, aquí hay evidencia. Se pueden ver, si ustedes se ponen a investigar, los glaciares se están derritiendo, el Ártico, Antártica, y la verdad es que el tema es tan grave que, por ejemplo, la pérdida de corales, si la temperatura aumenta en 1,5, se perdería el 70% de los corales. Si aumenta en 2 grados, el IPCC dice que los corales se perderían en más del 99%, eso implica que prácticamente desaparecerían. El alcance geográfico de los vertebrados, el alcance geográfico de las plantas y de los insectos también variarían dependiendo de esta temperatura. El aumento del nivel del mar es evidente. ¿Qué pasa con todas aquellas zonas costeras que son bajas? ¿Qué pasa con la pesca? O sea, de verdad nos estamos enfrentando a un tema bien complejo, que
espero que también los tomadores de decisiones puedan estar mucho más sensibles, porque esto de verdad es bastante complicado. La diferencia entre 1 grado Celsius, porque a veces dice, bueno, hoy día hubo 20 grados de temperatura en, no sé, donde sea, en Santiago, en Valdivia, en Coyhaique, yo estoy en Canela, ahora en Canela, hubo 20 grados de temperatura, mañana hay 21, no hay gran diferencia, pero sí la hay. Y la diferencia es esto, que con 0 grados tenemos hielo, y con 1 grado hay agua líquida. Y eso hay que extrapolarlo a los polos. ¿Qué pasaría si todos los glaciares se derriten? ¿Qué pasaría si esas reservas de agua ya no están disponibles para nosotros? La lluvia, ¿cómo se produciría? O sea, estamos hablando de un sistema cerrado. El planeta Tierra es un sistema cerrado, el cual tiene un efecto dominó en la práctica. Entonces, 1 grado importa, la temperatura del planeta sí importa si es que sigue aumentando sin control, y el tema está en cómo abordamos el cambio climático. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo como programa Austral Patagonia? Para explicarles un poquito cuál es nuestra área de trabajo, nosotros, el nombre lo dice, Patagonia, y vemos a Patagonia como una macroregión que va desde el seno de Roncaí hasta las islas Diego Ramírez, aproximadamente entre los 41 y 56 grados latitud sur. Más o menos desde la provincia de Palena, en la región de los lagos, e incluye la región de Aysén y la región de Magallanes. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos como programa 4 grandes áreas que las integramos con el objetivo de elevar el estándar de protección de la Patagonia. Por un lado hacemos ciencia y conservación, donde hay investigadores sociales y también desde el área ambiental, biólogos, etcétera, que investigan su especialidad, vinculándolo también, evidentemente, con aspectos sociales, para la valoración de la biodiversidad natural y cultural de esta región. Tenemos un trabajo, por otro lado, que tiene que ver con la promoción de medidas efectivas para la protección actual que tiene Patagonia. Por otro lado, tenemos un área que trata de construir capacidades para el fortalecimiento local, es decir, nosotros no solo vemos y nos preocupamos de la naturaleza en sí mismo, sino que entendemos que la sociedad está inserta en el territorio, y por lo mismo hacemos un trabajo también social importante. Y por otro lado está el aspecto de divulgación, que tiene que ver con cómo comunicamos estos resultados para que las políticas públicas puedan escuchar a la ciencia y la toma de decisiones sea mucho más certera, mucho más concreta y también robusta. Patagonia, ¿por qué nosotros decimos que Patagonia es un refugio climático? Porque estamos hablando de una ecorregión que posee más de 40.000 islas, más de 100 kilómetros de costa. Tenemos los campos de hielo, que son una gran reserva de agua mundial, y tiene un alto valor de conservación. O sea, tiene sistemas complejos, tiene ecosistemas que son muy, muy, muy complejos, y eso ayuda a, digamos, a tener una biodiversidad y ser también una gran reserva de carbono, por lo complejo que es. Es tan complejo que no existe otro paisaje similar en el planeta. En la misma latitud de Escocia podríamos tener algo, pero la riqueza que tiene Patagonia, el endemismo que tiene, es bastante importante, y lo tenemos como chilenos. La Patagonia Argentina es otra Patagonia. Entonces, tenemos que ser conscientes de este valor que tenemos acá en este lado del planeta, que lo tenemos nosotros como chilenos, y donde tenemos muchas especies. Algunas de ellas están en peligro de extinción y que no se encuentran en otro lado. Entonces, eso es importante, porque a veces uno habla por ejemplo, de la Amazonía, la Amazonía que está en un paisaje tan relevante, etcétera, etcétera, a nivel mundial. Bueno, nosotros tenemos la Patagonia, tenemos este valor natural que es nuestro, y que tiene una riqueza, tiene interconexiones ecológicas tan grandes, y como les decía, la mezcla entre la porción marina y la porción terrestre hace que esto no se encuentre en otro lado. ¿Qué es lo que nosotros pensamos y cómo tenemos este tema? No es que el programa Austral Patagonia se enfoque absolutamente en los refugios climáticos. Hay diversas investigaciones. Sin embargo, este es uno de los argumentos que nos hacen
seguir trabajando e integrando los conocimientos, porque el cambio climático es un cambio global, que Patagonia también se ve alterada, todo nuestro país se ve alterado, y esto obliga a que las especies o se adapten, o migren, o se extingan. Entonces, tenemos la ventaja comparativa de que Patagonia chilena es un lugar poco intervenido, antropogénicamente es poco intervenido, y también tenemos la ventaja de que tenemos mucha superficie protegida, o sea, tenemos muchas áreas protegidas en distintos estados de conservación, por cierto, pero que nos garantizan desde ya un refugio para la biodiversidad ante los cambios globales, ante este aumento de temperatura que estamos viviendo. El aumento de temperatura, el IPCC lo menciona el año 2018, y nos urge a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero en un 45% al 2030 y llegar a la carbono neutralidad al año 2050. Con eso permitiríamos que la temperatura no llegue a 2 grados a fin de siglo. Si es que no lo logramos, la temperatura aumentaría más. Entonces, por eso es la importancia de, como programa lo estamos enfocando, cómo empezamos a valorar ya esta porción, este espacio geográfico, pensando en un refugio en caso de que estas metas internacionales no sean cumplidas o no sean escuchadas. El IPBES nos dice que el 25% de los animales y plantas están en peligro de extinción. Y el tema está en que los ecosistemas marinos, la naturaleza, vuelve a la naturaleza, ecosistemas marinos y terrestres, tienen un rol, tienen una función en el ecosistema que a nosotros como humanidad incluso nos sirve, nos sirve para poder respirar, nos brindan alimento. Entonces, el tema está en que los ecosistemas también tienen un rol con el CO2, y es ahí donde los árboles capturan el CO2, por medio de la fotosíntesis liberan aire limpio, esto que nos enseñan en cuarto básico en la escuela, y no solo los árboles lo hacen, los océanos también lo hacen, las turberas también lo hacen, los ecosistemas en general tienen un rol con el equilibrio de CO2. Se estima que podría capturar el 60% de las emisiones actuales, y eso es mucho, y eso en base al cuidado de la naturaleza y los ecosistemas como están. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, normalmente se habla de 2 conceptos claves, la mitigación y la adaptación. Cuando hablamos de mitigar, normalmente en lo que es negociaciones de cambio climático se habla de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero, pero uno también puede hablar de mitigar los riesgos, mitigar los impactos. Y por otro lado, se habla de adaptación, y la adaptación es cómo justamente nos adaptamos y cómo vemos el futuro hacia estos cambios que ya se están presenciando. Entonces, nosotros vemos que Patagonia, por un lado, con sus ecosistemas, aportaría a mitigar, a capturar el CO2 planetario, que por lo demás no necesariamente es lo que produce Chile, porque Chile, las emisiones es el 0,26% global, es muy poquito. Es muy poquito. China y Estados Unidos juntos emiten el 45% de las emisiones globales. En relación a Chile, nosotros no somos nada, pero eso no implica de que nosotros, conservando y manteniendo estos ecosistemas, podamos contribuir a esta contaminación. Por otro lado, Patagonia es evidentemente un refugio para las especies que necesitan migrar y también un refugio para las especies que necesitan adaptarse. Entonces tenemos 2 áreas de investigación, una es la terrestre y otra es la marina. Y por un lado, bueno, tenemos biólogos del programa que trabajan específicamente en lo que es la biodiversidad de Patagonia, realizan monitoreo bioacústico, trampas cámara, y la idea es poder investigar qué es lo que está pasando ahí y cuáles son las especies y la importancia que estas puedan tener. Y también, por otro lado, capacitamos a servidores públicos para que puedan, digamos, de áreas específicas para la observación y protocolos de muestreo. En Patagonia encontramos 2 ecosistemas que como programa lo estamos relevando en este concepto de refugio climático, que tiene que ver con los bosques primarios.
Básicamente los bosques capturan el carbono mediante el proceso de fotosíntesis, pero los bosques primarios son estas especies nativas que básicamente no existen indicios de actividades humanas, y que por lo demás son bosques antiguos. Tienen procesos ecológicos que no han sido alterados de manera significativa y son muy importantes en cuanto a servicios ecosistémicos: conservación de suelo, agua, biodiversidad, la función y la geomorfología de los ecosistemas de los ríos. Los bosques también aportan a esto. Y eso, bueno, Ana Astorga y su equipo lo está investigando, parte del programa, y ahí hay mucho que contar también. Paso el dato, quizás para un próximo charla. Como les decía, bueno, Patagonia tiene bosques primarios y lamentablemente Chile no tiene una buena estimación de cuánto es lo que hay, cuánto es lo que tenemos, no tenemos un catastro acabado. Entonces, el tema está en que estos bosques tienen altas concentraciones de captura de carbono en ellos, y si es que se intervienen, si es que se talan, si es que un árbol se corta, este CO2 se libera. Entonces, ahí estamos, en vez de capturar el CO2, estamos contribuyendo a liberarlo, es decir, a contaminarlo. Entonces es un juego bien perverso en la práctica, de que si nosotros dañamos estos ecosistemas, estaríamos además contribuyendo a esta contaminación. Los bosques, hay bosques, por ejemplo, en Patagonia de Alerce, que se estima que podrían tener captura de carbono desde hace 1300 años. O sea, imagínense el secuestro que podría tener de carbono ahí, y la amenaza que estos bosques podrían tener si es que los tomadores de decisiones apuntan hacia un modelo de desarrollo que necesite ocupar el territorio y arrasar con la biodiversidad que ahí tenemos. Entonces, ese es un tema bastante importante, y las amenazas hoy día están. Tenemos ocupaciones ilegales, están las talas, se entiende en Aysén y Magallanes. Aysén, sobre todo, la principal fuente de calefacción es la leña, pero hay muchas talas que se hacen fuera de los planes de manejo aprobados, legales. Entonces, eso también pone en amenaza estos bosques. Las turberas son otros ecosistemas que tienen un rol importante en el cambio climático. Son esta especie de humedales que se encuentran en zonas frías. La formación de las turberas en la Patagonia aproximadamente se hizo hace 17.000 o 13.500 años atrás, y aproximadamente el 12% de esta macrorregión está cubierta por turberas. Las turberas capturan CO2 mediante la producción vegetal que ahí se genera, pero también lo que está contenido y lo que está capturado desde todo este tiempo atrás. Entonces, más o menos se estima que, este dato no es de las turberas de Patagonia específicamente, sino que a nivel mundial, que tienen 550 gigatoneladas de carbono ahí, y que eso sería el doble de lo capturado por los bosques del planeta. Entonces, por eso es importante, y lamentablemente hoy día las turberas están siendo amenazadas, son consideradas un combustible fósil, se drenan, se venden, también se exportan porque el pompón, el sphagnum, que es este musgo, retiene agua, entonces con eso tú puedes utilizarlo para exportación de frutas, de plantas, etc. Entonces aquí tenemos también una amenaza en caso de que las turberas sigan considerándose como un combustible fósiles y no se entienda como un ecosistema. Y eso está pasando en Patagonia, y también es un ecosistema que consume mucho CO2, captura mucho CO2. Por otro lado, tenemos la investigación marina, que, bueno, el trabajo principal tiene que ver con caracterizar la biodiversidad que está en los fiordos y los canales australes. Expediciones, marcación satelital de ballenas, que permitan definir áreas de conservación y apoyo a la construcción de los planes de manejo para las áreas protegidas es uno de los roles principales que se hace como programa. Ahora, se ha demostrado que las áreas marinas protegidas son espacios de refugio para las especies que
se vean alteradas por algún factor estresor marino. Entonces, las áreas protegidas pueden ser un espacio en Patagonia que nos permita refugiar la biodiversidad que ahí está. Además, los océanos tienen un rol muy importante como sumideros de carbono, que ya lo mencionaba antes, y la importancia es que se estima que los fiordos chilenos tienen mayor captura incluso que la parte norte de nuestro país, que la costa norte. Entonces, estamos hablando también de una riqueza que existe que es bastante grande. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen las algas y lo hacen los vertebrados marinos. Y aquí es una parte de un espacio de investigación que el programa está realizando, pero que les quiero mostrar un video porque creo que lo va a aclarar de mejor manera. Bien, entonces, para continuar, bueno, eso creo que refleja con imágenes y de mejor palabra que es lo que estamos haciendo como programa. Y bueno, los vertebrados marinos tienen un rol fundamental. Ahí hay una investigación que está también, pasa el dato, Rodrigo Juque y el equipo del Centro Ballena Azul sobre las plumas fecales, que en otras palabras es la caca de las ballenas, que tienen una función bastante importante en cuanto a la capturación. No es muy elegante el tema, pero es simpático y bueno, y el tema está en que nuestro enfoque apunta justamente a esto, o sea, ciencia en lo específico y de ahí ir entregando bosques, turberas, océanos, ir integrando, relacionando y cómo podemos contribuir desde la ciencia a la toma de decisiones. Entonces, para ir finalizando, y lo que le quería un poco dejar y
para ir abriendo un poco espacio a la discusión, es que es evidente que Patagonia tiene una potencialidad importante de contribuir a mitigar el cambio climático. No desconocemos la importancia de las culturas originarias que ahí están, que tienen un arraigo y tienen una dependencia de los ecosistemas naturales históricos y muy importante, y por lo mismo como programa trabajamos con las comunidades locales, y nuestra apuesta justamente está en eso, en entregar un enfoque integral, un enfoque holístico, no solo que integre y que vea la naturaleza en su espacio marino y terrestre, sino que también con las comunidades que están. Queremos contribuir a elevar el estándar de la conservación en la Patagonia. Sin embargo, eso requiere de mucha gestión, requiere de fiscalización, requiere de presupuesto, requiere que el Estado entienda y releve la importancia que tiene la naturaleza, es decir, que desarrollo económico, crecimiento económico no significa arrasar con la naturaleza. También aquí se entrega una oportunidad de valorar otro espacio y otra forma y entender el desarrollo económico desde otra perspectiva, que no sea dañina, que no sea extractivista. Y por lo mismo, se necesitan políticas públicas que garanticen la protección, y el tema está en que cómo se hacen estas políticas públicas. Y eso es lo que queremos aportar como programa. Creemos que esto es un tesoro de clase mundial, y bueno, es un espacio que la verdad es muy valioso, y por lo mismo la ciencia tiene que estar a beneficio del desarrollo del país. E insumar políticas públicas, divulgar nuestro trabajo, nuestro conocimiento, para que tomadores de decisiones puedan leerlo y desde ahí tomar decisiones que sean mucho más conscientes y más concretas, en el sentido de no destruir. Creemos que es una apuesta importante. El IPCC, y de hecho en las últimas negociaciones sobre cambio climático, ha existido una discusión bastante intensa, cómo hay países que no quieren valorar lo que la ciencia aporta y casi creen y dicen que el cambio climático son tonteras y que la ciencia casi que es alaraca. Y el tema está en que hay una mayoría que dice, no hay un consenso porque son pocos países, Brasil, Estados Unidos, Chile, Arabia Saudita, los que se oponen a esta visión, pero el resto del globo tiene consenso de que hay que tomar decisiones en base a la mejor ciencia disponible, y por lo mismo es bueno, y eso también lo valoramos bastante, de que los compromisos climáticos que tiene Chile de aquí al año 2030 incorpora acciones que tienen que ver con abordar el cambio climático desde la naturaleza. Le llamamos soluciones basadas en la naturaleza, pero protección de océanos, de turberas, de bosques. Hay ahí medidas que están bastante interesantes, que se tienen que trabajar. Sin embargo, esto tiene un horizonte de aquí al año 2030, y el tema es cómo avanzamos, porque existe una urgencia climática, existe una urgencia en tomar decisiones y empezar ya. Y no necesariamente esto tiene que ser mandatado a nivel nacional. También las decisiones son multiescalares, pueden ser tomadas en distintas escalas de tomadores de decisiones, a nivel regional, a nivel de gobierno local, y eso es súper importante, porque en la práctica en Patagonia hay muchas comunas, hay muchas organizaciones ciudadanas, científicos, colegios, universidades, que pueden empezar a pensar en cómo juntamos la protección de la naturaleza, pensando en el cambio climático, con esta valoración tan relevante que tiene que ver los ecosistemas. Y ya con esto quiero finalizar, y como partí un poco diciendo que la pandemia nos ha dejado muy en claro de que necesitamos salud, no solo salud personal, sino que también una salud como planeta. Y por lo mismo, para que el planeta esté saludable, necesitamos a nuestros ecosistemas vivos, no en fotos, no en videos, lo necesitamos ahí. Y también parte de poder acceder a ellos, de que no sea solo para un beneficio exclusivo para algunos. Entonces, el punto está en que
como sociedad dependemos de la naturaleza, y por lo mismo, si la alteramos, vemos estos casos como, por ejemplo, una pandemia. Si seguimos aumentando la temperatura del planeta, los vectores y los mosquitos que transmitan enfermedades también podemos tener Zika, dengue, etcétera, enfermedades que antes no teníamos, por lo mismo. Porque estamos afectando, estamos alterando este efecto dominó, lo estamos alterando, estamos produciendo un efecto dominó, y nosotros como humanidad nos vemos amenazadas también. Entonces, abordar la mitigación y adaptación al cambio climático no solo es necesario, sino que también es un deber ético que como sociedad tenemos que impulsar, como profesionales tenemos que impulsar, como peatones como ciudadanos tenemos que impulsar. Quiero terminar un poco con dos cosas. Como programa consideramos que si ayudamos a que el estándar de conservación de la Patagonia se eleve, aumente, sea mucho más robusto, vamos a permitir que las especies se refugien. Y por lo mismo, vamos a tener mucha más salud. Silvia El, una oceanógrafa muy, muy connotada, dijo en una entrevista a un medio nacional, que de la pandemia podemos aprender que la buena salud de las personas requiere salud para el planeta. Y ese es el mensaje, cómo mantenemos la salud del planeta, y como programa creemos que en Patagonia hay un tesoro incalculable que tenemos que proteger. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javiera, por tu presentación, por tu charla. La verdad que nos dio una perspectiva muy, muy interesante, muy novedosa, y que hay que recordar siempre donde estamos viviendo. Patagonia, antes yo cuando era chico escuchaba Patagonia reserva de vida. ¿Sí? Hay que recordar eso siempre, porque es así. Y viéndolo desde la perspectiva científica, más argumentos hay para eso, ¿no? Dani, hay muchos comentarios en el chat, muchas preguntas, así que vamos a empezar con la sección de retroalimentación. Dani. Sí, les comento entonces ahora, ha estado bien comentada tu presentación, Javiera, en el chat. Hay varios comentarios y aportes de Alejandro Núñez, que dice que no, es importante no introducir especies exóticas, arbóreas ni pastizales, y cuidar nuestros humedales y turberas, cosas que se deben priorizar. Otros comentarios de Constanza Botti, y además ella tiene una pregunta. ¿Estás por ahí, Constanza? Hola. Sí. Ahí está Constanza. Mira, lo que yo quería preguntar era sobre cuáles son los principales causas que nos llevan a hoy tener las consecuencias que estamos afrontando. O sea, ¿qué fue el accionar más grande del hombre que nos llevó a hoy sufrir? ¿Respondo el tiro o...? Sí, puedes ir respondiendo al tiro, Javiera, no hay problema. Súper. Bueno, yo creo que hay dos cosas muy importantes. Una tiene que ver, la revolución industrial marcó un hito. La imagen de Londres contaminado era símbolo de desarrollo. Europa después copió este modelo, pero el tema está en que era contaminado porque las industrias funcionaban en base a carbono. Entonces el desarrollo estaba asociado un poco a eso. Entonces, finalmente, estas emisiones, desde ahí que no han parado, las emisiones de gases de efecto invernadero, no han parado. Por otro lado, hemos deforestado todo lo que nos ha dado la gana para que las ciudades crezcan. Tú necesitas arrasar con lo que hay ahí de naturaleza, entonces eso también va quitando, digamos, capacidad de captura de CO2, y si tú eso lo pones en la ecuación en cuanto como sociedad utilizamos el espacio versus la contaminación que tenemos, no solo a nivel país de las industrias, la principal fuente de energía proviene de combustibles fósiles, cuando podríamos perfectamente tener energías renovables no convencionales y autogeneración, cosa que no dependamos de una central.
hoy día existen metodologías para que dependamos de la energía de manera mucho más libre, y el consumo, perdón, mucho más limpia. El consumo de energía marca un hito, que tiene que ver justamente de dónde sale la energía. Pero por otro lado, también tiene que ver con la destrucción que hemos hecho de deforestación, de matar especies. Hoy día tenemos especies que han desaparecido, y con la destrucción tenemos por un lado la contaminación, y por otro lado también tenemos quien nos libra de esa contaminación, que es la naturaleza. Entonces ahí tenemos una ecuación que es pésima y que hoy día nos lleva a esta crisis, a una crisis ambiental que ya se está viviendo, tanto así que la temperatura del planeta ha aumentado 1 grado, los glaciares se están derritiendo, y esto es un juego de un efecto dominó. Alteramos una cosa en un sistema cerrado como el planeta, alteramos una cosa y empezamos a alterar un montón de otras. Aumento del nivel del mar, migración de enfermedades, desplazamiento, y de ahí entramos a temas sociales mucho más complejos, pero básicamente yo diría que es el modelo de desarrollo en la práctica, un modelo muy extractivista, además de recursos naturales, de bienes comunes. Muchas gracias, Javiera. Mira, tenemos otra pregunta de José Miguel Jaque. José Miguel, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Sí, bueno, los quiero saludar a todos y tengo una pregunta para Javiera. De acuerdo a su experiencia o tal vez su intuición, Javiera, le quería preguntar, se habla mucho de la crisis económica en la que estamos y hay un acuerdo incluso de algunos economistas de cómo sacar la crisis adelante. Por ahí se hablaba en ese acuerdo de que algunos proyectos podrían, en vez de pasar por un estudio de impacto ambiental, por una declaración de impacto ambiental. Entonces, de acuerdo a su experiencia, a su visión, ¿usted cree que la reactivación va a ser respetando el medio ambiente o tiene otra intuición respecto de lo que va a pasar? Muchas gracias. Gracias. Gracias, sí. Mi intuición, y en base a mi experiencia, la verdad es que yo creo que el tema va a ser volver a 150 o 200 años atrás en meterle carbón a la planta para reactivar la economía. Quiero decir con esto de manera metafórica que sí, personalmente me da mucho miedo que en nombre del desarrollo, en nombre de esta reactivación económica, ocurran estas aberraciones en la práctica de no respetar estándares ambientales con lo laxo que hoy día nuestros estándares ambientales son. Y eso efectivamente no está bien pensado, porque si ya tenemos una crisis así como estamos, una crisis ambiental, disminuyendo los pocos estándares ambientales que tenemos, vamos a volver a tener una crisis mucho más ruda. Y el tema está en que es pan para hoy y hambre para mañana. Finalmente, si por subir los números económicos vamos a permitir cualquier industria a cualquier nivel de contaminación, a cualquier nivel de daño a ciertas comunidades, veamos lo que pasa en la zona de sacrificio, por ejemplo. Si el costo del desarrollo va a ser ese, no es un buen desarrollo. Entonces, y eso es peligroso, es muy peligroso, porque si seguimos alterando el sistema, ya no va a ser el COVID digamos, la pandemia nos redujo a estar en nuestras casas vamos en 4 meses, 5 meses, y probablemente queden unos meses más por un virus. Si en la dimensión de cambio climático no vamos a tener acceso a agua potable, hay zonas que ya están sufriendo sequía y no tienen acceso al agua potable. La zona de Petorca hoy día no tiene agua para su consumo humano, por ejemplo. Si no vamos a tener un buen acceso a alimentación, si vamos a tener lluvias intensas donde antes no existían, vamos a tener gente en las zonas costeras que va a tener que migrar. Entonces, el problema se empieza a complejizar. Entonces es ahí donde es importante resaltar, y ojalá que así no sea, y quizás sería bueno como ciudadanos tratar de empujar a que esta reactivación económica no nos lleve a otro desastre
mucho peor. Muchas gracias, Javiera. Aprovechamos de recordarle a nuestros amigos del Facebook también que están conectados a la página del Parexplora Aysén, que es ejecutado por el Campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile, que pueden hacer sus preguntas ahí también, igual las estamos recibiendo, y le damos el pase ahora también a Andrea Bamondes, que tiene una pregunta para Javiera. Andrea, ¿estás por ahí? Sí, Ahí hola. está, Andrea. Hola. No, más que nada, era porque generalmente lo que no está valorizado no está valorado. Entonces, era por si tenían pensado en el PROAP hacer algún estudio en relación a lo que es la valoración económica de los bienes y servicios que entregan estos ecosistemas de la Patagonia, el sistema marino, los fiordos, el terrestre, el área silvestre, etcétera, como para también que los legisladores, los tomadores de decisiones tomen en cuenta todo lo que entrega estos ecosistemas. Sí, Eso. sí. Interesante. Yo desconozco si están los planes del programa, la verdad. No podría responderlo, no sé. No sé si está Déjalo como inquietud, por último. Sí, ahora igual es un debate interesante, porque personalmente yo me pregunto por qué tenemos que ponerle valor económico para que justamente podamos hablar el mismo idioma. Y yo creo que ahí ya entramos te das cuenta de que finalmente la economía hoy día prima todo, y ese es el lenguaje común, cuando siento que el lenguaje común tendría que ser la biología en la práctica, valorar la vida como es y no por el valor económico que ciertos economistas le dan, que no necesariamente entienden sobre las funciones ecosistémicas. Entonces, interesante discusión. Pero, Sí, no, es un tema a discutir. Sí. Pero como programa yo desconozco que esté, o sea, tengo entendido que no se está haciendo, y desconozco si es que está proyectado. Bueno, gracias. Muchas gracias, Javiera. Puedo averiguar y te puedo responder. Ok, gracias. Bueno. Muchas gracias, Javiera. Mira, también está Alejandro Núñez con algunas preguntas. Alejandro, ¿estás por ahí? Hola, sí, ¿se escucha bien? Sí, te escuchamos súper bien. Ya, les saludo de la Universidad de Magallanes, acá en Tierra del Fuego. Me encantó el conversatorio, son muy necesarios cada vez más. Tengo varias preguntas, me imagino que poco tiempo, entonces, de alguna manera quisiera preguntarle a Javier el tema de cómo conversa esto del refugio, que me parece interesante el concepto, con respecto a la resiliencia de las ciudades. Tú hablaste de la migración, me pareció bien la respuesta, y cómo conversa además con una de las actividades económicas que creo yo que puede ser la menos mala, como es un turismo de conservación. Esa es una primera pregunta en dos, y la otra tiene que ver con esto de la nueva constitución que sea más socioecológica. ¿Qué piensas al respecto? Si puede ser una solución, como también la educación. ¿Qué rol juega la educación para hacer una reactivación económica que sea más sustentable? Súper. Bueno, sobre la primera, sobre la resiliencia en ciudades, no lo estamos trabajando por ahora. O sea, ciudad como, digamos, como espacio geográfico, no lo estamos trabajando porque en la práctica nos concentramos mucho más en áreas protegidas, las áreas protegidas actuales, que están en cómo robustecerlas. Ahora, ¿qué fue lo otro que me dijiste sobre las migraciones? Sobre el turismo. El turismo sí es uno de los componentes del programa, y ese es uno de los componentes que se está trabajando. Yo dejé ahí la página web del programa, donde están nuestras propuestas. Se está trabajando con ciertas comunidades, justamente porque hay este turismo de áreas protegidas podría ser una especie de modelo de desarrollo local menos dañino en comparación a otros. En la práctica, entre poner una termoeléctrica y tratar de fomentar un desarrollo local en base a encadenamientos productivos relacionados con el turismo, evidentemente es mucho mejor, y es una de las cosas que sí trabajamos como programa.
Sobre la Constitución, creo que es un gran tema a debatir. Yo aquí no voy a hablar por el programa, voy a hablar por mí, porque no lo hemos discutido como programa. O sea, sí se ha discutido, pero yo no estaba en esas discusiones. Yo creo que es un gran tema. O sea, nosotros hoy día, nuestra Constitución, a algunos les gusta más, a otros nos gusta menos, pero nosotros hay un deber constitucional, que es garantizar un medio ambiente libre de contaminación. Eso está. El tema es que no se garantiza. El tema es que personalmente siento que nuestros estándares ambientales, nuestra institucionalidad ambiental es muy laxa y no se garantiza. De otra manera no tendríamos la cantidad de conflictos existentes, no tendríamos la zona de sacrificio existente. Porque si es que todo ciudadano, chileno y chilena, ciudadano y ciudadana, viviéramos en un ambiente libre de contaminación, no existirían esos problemas. Y creo que es un debate que tenemos que poner en este nuevo proceso constitucional. Creo que es necesario, y es necesario a los tiempos por lo demás. Hoy día, las generaciones nuevas, los niños, a veces creen que los pollos vienen en cajitas. Y cuando comen arroz con pollo, el pollo venía de la cajita del supermercado plastificada. Y no saben que es un ave que come alimento, que come gusano, o que están en una granja de estas granjas donde están todos con la luz 24 horas para que pongan huevos. Hoy día los niños no están teniendo una buena relación con la naturaleza. Creen que la leche de vaca es una caja y no entienden que viene desde un animal. Entonces, los tiempos han cambiado y creo que también la concentración de nosotros como sociedad viviendo en ciudades donde estamos apartados de la naturaleza, estamos teniendo una sociedad mucho más desconectada. Entonces, por lo demás, es una sociedad que no sabe responder y que no vamos a saber responder por no saber de nuestro entorno ante las consecuencias que va a tener el cambio climático. Si es que viene una inundación, ¿hacia dónde arranca? Al sector más alto. ¿Pero cuál es tu sector más alto si está todo pavimentado en tu ciudad? O si es que necesitas comida, hay pandemia y resulta que no puedes salir, bueno, si tienes un jardín podrías perfectamente hacer un trabajo, plantar árboles, tener frutales, tener una huerta, pero si es que no educamos, y ahí entra el tema educacional, creo que es relevante para justamente integrar conocimiento y tener una generación mucho más preparada en cuanto a entender dónde estamos parados. Yo, como geógrafa, lamento mucho que hayan sacado las obras de geografía del currículum escolar. Hoy día los chilenos no entienden dónde estamos, entonces si no entendemos dónde estamos y lo que tenemos, es muy difícil por lo demás valorar, por ejemplo, territorios como la Patagonia chilena. Entonces, creo que esos detalles son súper importantes justamente relevarlos en este nuevo proceso sociopolítico que estamos viviendo, en el cual creo que se pueden abrir espacios justamente para escucharnos, y creo que la ciencia tiene cosas que decir ahí también, y también como ciudadanos. Súper, Javiera. Muchas gracias por tus comentarios. Mira, tenemos 2 preguntas a través del Facebook. Te las voy a leer para que puedan nuestros amigos que son espectadores desde Facebook también puedan participar en esta interacción contigo y con tu interesante charla. La primera pregunta es de Carlos Bonifetti, y él pregunta: ¿cómo podríamos sacar a las salmoneras de los mares patagónicos? Wow. Qué pregunta, Claro, o sea, a ver, bueno, como programa austral, se hace investigación al respecto, y la investigación que se está realizando también se pone a disposición de tomadores de decisiones, y en un trabajo también que tiene que ver, como lo mencioné, en entregarle esta investigación, ponerla a disponibilidad de las instituciones que tienen que tomar decisiones en algún punto de vista. Ahora, en la práctica yo recuerdo... ¿Aló?
estamos teniendo Claro. problemas de Javiera, audio con sí. Javiera. Perdón. Javiera, sí, se nos Ahí se nos sí. cortó una parte de tu respuesta, disculpa. Súper, viendo atrás, sobre la salmonicultura, un ambientalista una vez me dijo, no hay manera correcta de hacer lo incorrecto. Y claro, a veces hay ciertos... La salmonicultura como actividad industrial, efectivamente la salmonicultura no se está trabajando con especies que son nativas. Entonces ahí hay un conflicto que tiene que ver con el daño que se genera cuando la salmonicultura sale, cuando los salmones se arrancan, cuando la contaminación que se produce en los fondos marinos, todos los problemas sociales que eso trae. Ahora, ¿cómo sacarlo? Yo creo que ahí tienen que confluir muchas decisiones. O sea, primero, la salmonicultura, hay gente que trabaja ahí. Entonces, de alguna u otra manera, el Estado tiene que garantizar ciertos puestos de trabajo justamente para que, ¿qué haces si tú desplazas una actividad industrial, la reemplazas por otra? ¿Cómo garantizas que esas familias de alguna u otra manera tengan un sueldo para poder alimentarse a fin de mes? Por otro lado, tiene que existir una voluntad política para que industrias como esta ya no existan más. Ahora, en lo que compete al programa Austral Patagonia y cuál es nuestro aporte, nosotros al menos estamos investigando, estamos trabajando, hay científicos que están trabajando al respecto, y como les decía, se está haciendo, digamos, documentos que tomadores de decisiones pueden tomar o no. Eso también depende de la voluntad política de escuchar a la ciencia o no al respecto, pero más allá yo creo que también esa actividad productiva depende mucho de la gente que vive ahí y cómo ellos también empiezan a pensar sus territorios en la medida de propuestas para poder reemplazar. Si bien el Estado debiera hacerse cargo, hoy día hay carencia en la innovación de políticas públicas, entonces este tipo de desarrollo se acepta nomás, vamos aceptando declaraciones de impacto ambiental sin un enfoque sinérgico, y eso es muy dañino y efectivamente produce daño, pero ahí tienen que confluir muchas cosas para que, pero no solo con la salmonicultura, con cualquier otra actividad productiva dañina, la minería, las plantaciones forestales, los monocultivos. O sea, también hay que analizar el territorio desde el punto de vista de las escalas. De pronto, esto es muy opinión personal, no del programa, pero la salmonicultura, bueno, son especies introducidas. Ahí ya tienes un tema que tienes una alarma, pero por otro lado también es importante analizar, ¿es necesaria esa cantidad de la escala que tienen de producción? Yo creo que no, quizás con una escala mucho más pequeña podría no tener los impactos, pero el tema es que esas decisiones las toman los propios empresarios y ahí uno no puede opinar. Ahora, de que después tienen estas crisis como el florecimiento de algas y todo, bueno, pero es producto un poco de cómo ellos alteran el medio ambiente. Gran tema. Muchas gracias, Javiera, y asociado también a estos grandes temas que son bien complejos, también a través de Facebook, Carlos Díaz Varela pregunta, pensando en un posible futuro fracaso en las metas de mitigación y en la llegada masiva de gente a refugiarse a la Patagonia, ¿cuál debería ser la prioridad de conservación en la Patagonia pensando en que eso podría pasar? ¿Salmoneras, turberas, deforestación para leña, deforestación para ganadería, contaminación de material particulado por uso de la leña? Wow, está interesante porque también da para discutir muchas cosas. Interesante esto de que sea un espacio de refugio para las personas, como que ojalá no lleguemos a eso, porque efectivamente el Acuerdo de París es donde las voluntades políticas tienen que confluir justamente para lograr estas metas. Pero
pero yo creo que tiene que ver un poco con cómo miramos los territorios, y va más allá de Patagonia. Tiene que ver justamente como sociedad, miramos el entorno en el que estamos. Y creo que también hay que correr la barrera de lo posible. Yo no digo con esto que la geoingeniería, por ejemplo, sea la solución. Sin embargo, creo que hay que evitar la inercia en la que ya estamos, justamente para no llegar a un punto en que, por ejemplo, todos los chilenos terminen en Patagonia. Creo que la planificación territorial, el ordenamiento territorial y todo esto que tiene que ver con qué decidimos cuando tenemos que poner algo en la balanza, personalmente creo que si bien la decisión tiene que ser escuchando la ciencia, también tiene que ser escuchando los conocimientos populares. Es decir, un santiaguino que llegue a Patagonia y diga, aquí hay que hacer esto, yo encuentro que es una falta de respeto en la práctica. Entonces, como también la gente que ahí vive, que conoce su entorno, que entiende cómo funciona el ecosistema, que entiende las complejidades que ahí están, pueda de alguna u otra manera también decir, mira, quizás aquí hay que seguir conservando, o quizás aquí vamos a aceptar esa agricultura hasta cierto nivel, o vamos a aceptar, qué sé yo, plantar lo que sea, cactus, por decir algo. Creo que esas decisiones también no pueden ser dedocráticas, y creo que eso también nos enriquece como sociedad, en que habemos distintos actores. Está la ciencia, está la academia, están los estudiantes, están los pobladores, están las juntas de vecinos, están los gobiernos locales, los alcaldes, autoridades regionales, locales. Somos tantos actores sociopolíticos que el tema está en que no miramos el territorio, nos preocupamos más del bono, del subsidio, de la pintura para la casa, o de que la empresa tanto nos va a poner wifi en las escuelas, y no miramos el territorio en su conjunto de una manera integrada, justamente pensando en qué queremos y cómo lo proyectamos en un corto, en un mediano y en un largo plazo. Y eso creo que es necesario hacerlo justamente para escenarios tan extremos como el que me pusieron a responder ahora. Muchas gracias, Javiera. Súper interesante y complejo el tema, porque son tantas variables las que tienen que sopesarse, que influyen, y que además todas están articuladas y se impactan entre sí. Eduardo Muñoz tiene una pregunta. Le vamos a dar el paso a Eduardo también. Interesante el punto de vista geográfico, porque te hace ver todos los puntos en poco tiempo. Eso, lo interesante de la geografía, como tú decías al principio, es una mirada súper amplia. Por ejemplo, Hans Steffen, eminente geógrafo aquí regional, no miraba una parcela reducida, sino que miraba el territorio de una forma súper grande. Y este tipo de charlas, o este tipo de aproximaciones que están haciendo ustedes como programa, es súper interesante, porque siempre estamos tratando de ver cosas muy pequeñas en un territorio tan grande. Mi pregunta va en cómo ven ustedes, cómo están trabajando en mejorar los estándares. ¿Qué estándares crees tú que están buenos en términos de conservación aquí, y cuáles tú crees que habría que mejorar? Bueno, hay muchas cosas que, por ejemplo, carecen de financiamiento. O sea, hay estándares de conservación que, por ejemplo, tienen que tener planes de manejo o ciertas normativas que no tienen financiamiento estatal. Entonces tú dices, bueno, y si no lo hace el Estado, ¿quién lo hace? O sea, el Estado dice, ok, hay un plan de manejo y, por ejemplo, el plan de manejo no tiene financiamiento, entonces en la práctica es nada. Hay muchas áreas protegidas que tampoco tienen financiamiento. Me acuerdo que uno de nuestros compañeros del programa decía que en el parque, si es que no me equivoco, puede que me equivoque, pero en Cahuéscar hay un guardaparque, y el financiamiento que tiene ese guardaparque es de 8 millones de pesos al año. Entonces, ¿qué hace un guardaparque con 8 millones de pesos al año, cuando no solo es su sueldo, sino que también necesita un auto para movilizarse, necesita herramientas para manejar ciertas cosas, necesita cambiar la infraestructura para los visitantes, etc.? O sea,
hay tantas cosas que hoy día son muy del papel en la práctica. Por ejemplo, la estrategia de cambio climático para biodiversidad, el 50% de las medidas que ahí están indicadas no tienen financiamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de elevar los estándares, tiene que ver con robustecer lo que ya existe. No estamos diciendo no toquemos Patagonia nunca más y protegémosla entera y aquí ahora ya nadie más vive y todos se van de Patagonia porque esto es... No estamos diciendo eso. Entonces, lo que ya está, ¿cómo lo fortalecemos? Y hay un tema de financiamiento muy importante. O, por ejemplo, el tema de la salmonicultura, que también ahí es importante. O sea, cómo se fortalecen, por ejemplo, los estándares ambientales y las exigencias para las empresas para la contaminación que hoy día están generando o para evitar las fugas de salmones, por ejemplo. Cómo hay políticas públicas que en la práctica sabemos que CONAF cuenta con muy poco financiamiento para su funcionamiento, y el tema está en cómo el Estado también se hace cargo de eso, cómo redistribuye, y cómo los gobiernos locales, o por ejemplo, los gobiernos regionales también puedan destinar financiamiento como ejemplo, pero en la práctica hay muchas cosas que hoy día están instauradas como política pública, pero están ahí, y es ahí donde nosotros nos estamos enfocando. Y por ejemplo, observar los planes de manejo es una de las cosas que sí se hace, y ahí se está trabajando, elaborando estudios para libre disposición de los tomadores de decisiones. Entendido. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias, Javiera. Mira, hay un montón de comentarios a través del chat. Tu charla está muy interesante, están todos muy atentos, y comentarios como que de J. Bustamante: el ser humano debe entender que es parte del ecosistema y no servirse de él, como una mirada antropocéntrica y derivar hacia la vida biocéntrica. Hay otros comentarios que también dicen acá: tiempo atrás el bosque de Ñeren Aysén no fue considerado para la protección ambiental, dado que no genera impacto económico, explotación y todo eso, y es uno de los bosques más extensos en la región. Y también te puedo comentar que tenemos una última pregunta de Ricardo Lobos, que nos pidió la palabra. Ricardo, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. ¿Me escuchan ustedes? Sí, también te escuchamos súper bien. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Cariños en particular y especial a Antonieta Daine, ¿cierto? Una amiga de las primeras, digamos, que recuerdo hace ya más de 9 años en temas de educación ambiental, a mi amigo Carlos Díaz, que también lo conocí por esos años. Y una pregunta más general, digamos, quizás como reflexión. Si ustedes creen o consideran, o mejor dicho, ¿cómo están las condiciones para que todos los problemas que estamos viendo estén incluidos en una nueva constitución dentro de los principios rectores? Porque eso nos evita, digamos, la letra chica, las mayorías circunstanciales. Si es la oportunidad, digamos, de incluirlo en una nueva constitución, dentro de los principios rectores, la protección y el resguardo, y si es que realmente la regionalización o los gobiernos locales podrían tener esa impronta también de ser realmente locales e independientes para que cada región sea autodeterminante en cuanto a sus recursos. Eso, felicitaciones y mucho cariño a la Patagonia. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Importante tema a discutir, justamente lo que hablábamos. O sea, pero yo creo que también son temas sociopolíticos que estamos en una etapa de discusión justamente a raíz de esta alternativa existente de poder modificar la Constitución. ¿Qué país queremos? Y si es así, ¿qué dicen los territorios? Tenemos un problema, que es el centralismo en este país, eso es verdad. O sea, las decisiones se toman en Santiago, los recursos, por ejemplo, todo el impuesto que se genera a las termoeléctricas, el impuesto al carbono que se genera a las termoeléctricas, toda esa plata recaudada va a las arcas fiscales. Y, por ejemplo, hoy día, no sé, las mascarillas que se están comprando para los hospitales viene de ahí, y no necesariamente una plata que se redistribuya específicamente a temáticas ambientales o a fortalecer temáticas ambientales, o que se vaya a la CONAF para ayudar a los guardaparques. No, o sea, tenemos un centralismo no solo en términos de decisiones, sino que también de recursos. El acaparamiento de recursos se lo lleva principalmente Santiago.
Entonces, ahí es importante cómo las regiones, los territorios, justamente, pero la región y los territorios también lo componemos nosotros, entonces nosotros como sociedad. Entonces, ¿cómo como sociedad abordamos este tema? Los abordamos, los conversamos, los discutimos y tratamos de resolver algo, aprovechando el empujoncito. Súper interesante, Javiera. Muchas gracias por tu disponibilidad, por todas las respuestas que nos has dado. Aprovechamos también de recordar a todos los asistentes de que tenemos una pequeña encuesta de satisfacción que les vamos a dejar el link a través del chat, pero también le vamos a enviar a través del correo electrónico porque necesitamos su retroalimentación para seguir mejorando nuestra actividad e incorporar sus sugerencias. Así que le doy el pase a Eduardo. Bueno, yo creo que aquí sacamos muchas ideas, muchas conclusiones y un debate sobre el rol de la Patagonia en la conservación y en la salud, como tú decías, está muy vigente. Qué bueno que hay programas como los de ustedes que están trabajando a través de la ciencia, también el debate público, este tipo de temas, porque no hay que dejarlos de lado, sobre todo en estos temas. Así que te agradecemos en nombre del Parexplora Aysén, Javiera, muchas gracias por tu conocimiento. Muchas gracias también a los asistentes que están también tanto en Facebook como en Zoom. Nos gustó mucho su participación, muchas preguntas interesantes, muchos comentarios. Para los que preguntaron sobre la disponibilidad de esta charla, va a quedar en nuestra plataforma Facebook, de la Explora Aysén, va a quedar disponible para ustedes, esta como las que vengan también en el año. Como les decíamos al principio, con Javier estamos cerrando un ciclo, pero vamos a abrir otro. Estamos cerrando el ciclo de ciencia y género. Nos dio mucho gusto que tú, Javiera, puedas darnos cerrar de esta buena manera, con una mirada súper amplia y de detalle en nuestra Patagonia. Todas las cosas que puedo descubrir a través de la ciencia, y eso también no hay que olvidarlo. También agradecer a Antonieta, que está por ahí, el equipo del programa Austral Patagonia. No sé si habrán más colegas tuyos por ahí, pero un saludo para ellos también. María para arriba está conectada. Sí, perfecto. Un gusto conocerlos y estaremos en contacto. Disculpen. A través de estos meses vamos a seguir con ciclos de charlas, van a estar muy interesantes. Estamos armando y programando ya muchos ciclos que tienen que ver con educación y pandemia, salud mental, biodiversidad, que también nos va a apoyar ahí si es posible, el programa Austral también, alguno de esos lados de investigación más en detalle. Y así sucesivamente vamos a estar organizando hasta fin de año muchas charlas, muchos ciclos, así que los dejamos invitados cordialmente. Vamos a estar difundiendo nuestras actividades por las redes sociales, por correo electrónico. Muy agradecido, nuevamente, no sé si está Marisol por ahí, la encargada coordinadora del programa Austral, de Explora. Creo que no está. Bueno, en nombre de ella, en nombre del equipo Aysén, mucho gusto, muchas gracias y muy buenas noches.